corren estadística, entonces tenemos un compromiso en relación a eso, que era los ejercicios unidos de la página 109. Actividad individual. Recuerden que les di el plazo hasta el domingo a las 11:59 de la noche, así como en geometría. Entonces, que lleguen los estudiantes de 10.º grado a enviarles una actividad, un ejercicio, un video donde estoy realizando un ejercicio semejante, como para que no vayan a tener ningún inconveniente a la hora de resolver. Pero entonces vamos a hacer una explicación un poco rápida aquí de para que de igual forma tengan un cierto estímulo ahí a la hora de realizar. Ah, pues profesor, y ayer corriendo haciendo el taller de estadística pensando que era para ayer. No, sí, pero igual creo que les comenté que lo aplacé hasta el día domingo. Bueno, yo no escuché. Bueno, pero igual, como les dije, si tienen el plazo para seguir ampliando, yo dije que iba a ampliar el plazo, pero creo que todavía no es, creo que cambié en noveno, en décimo, pero no recuerdo si cambié en 11. Igual tengo que verificarlo para cambiarle hasta el día domingo. De igual forma, si usted cree que lo hizo corriendo o cree que se equivocó en alguno, usted le puede hacer cambios hasta el domingo a las 11:59. Puede empezar, no sé, revisarlo bien, si ve que tiene algún error o alguna cosa, simplemente cambia el documento y lo sube nuevamente. Entonces, de ustedes aquí todos saben sacar un porcentaje, ¿verdad? Todos saben sacar un porcentaje de una cantidad en específico. Como dicen, hay el 25% de 50.000. Es el 50% de 50.000. ¿Mm? Una pregunta a nivel general. 12.500, ¿no? Ok, muy bien. Y así, ¿verdad? Como realizan el 25%, pueden ir al 50, al 75, no importa. Simplemente se pueden calcular esa cantidad. O sea que todos aquí tienen conocimiento de cómo se halla cada uno de ellos. Entonces, en el ejemplo que aparece aquí, que analice que es como una situación problema, una situación introductoria a la temática, dice, las notas de la evaluación final de matemáticas que ha sacado un grupo de 50 estudiantes de una institución se relacionan a continuación. Se pueden ver en la tabla esa. Dice, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación menor o igual a 5? Entonces, nosotros podríamos calcular eso simplemente, a ver, como esto para acá, acá. Dice, para calcular el porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación de 5 o menos, primero se debe organizar la tabla, organizar de menor a mayor. Luego se calculan las frecuencias absolutas y acumuladas tal como se representa en la tabla 4.19, que es la que tenemos acá. Entonces dicen, toman las notas, las organizan de menor a mayor, la menor es la 1, la última es bueno, la mayor es la 10. ¿Sí? Entonces sacan la frecuencia absoluta, que es como se puede ver aquí, o sea, el número de veces que se repite cada una de esas calificaciones, y luego la frecuencia acumulada, que también saben cómo se realiza, que es simplemente la suma comenzamos con el número inicial y se suma en diagonales, ¿verdad? O sea, 1 más 3, 4, 4 más 4, 8, 8 más 9, 17, 17, 11, 28, 28 más 8, 26, y así hasta que lleguemos al resultado final, que es de 50, que es correspondiente a la nota de los 50 estudiantes inicialmente dicha. Entonces dice, finalmente se hace la medición mediante cuantiles.
¿Quiénes son los cuantiles? Que son medidas que se dividen el conjunto de datos en grupos de la misma frecuencia. Entonces, así mismo se dividen, perdón, en percentiles, deciles y cuartiles, lo cual le corresponden a unos porcentajes. Entonces, esto es así. Y si decimos que los percentiles, su característica principal es que se dividen en 100 grupos. O sea, pueden ser del 1, del 2 hasta el 99%. O sea, se dividen en grupos de 1 en 1, en un porcentaje. Los deciles de 10 en 10 y los cuartiles van como de 25, 50, 75. Entonces, cada uno de ellos se expresa mediante el porcentaje correspondiente a cada uno. Asimismo, dice que los cuartiles también se subdividen en otros, que son cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Esto de acá nosotros lo vamos a utilizar también bastante cuando vayamos a ver lo que es un diagrama de caja y bigotes. No sé si lo han escuchado antes. Diagrama de caja y bigotes, en el cual hacemos bastante uso de los cuartiles para representar y hallar una estimación de los datos en específico. Entonces, dice que los cuartiles son los valores que dividen el grupo de datos, ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. Dice, hay 3 cuartiles que se pueden definir así. El primer cuartil es el que supera o iguala a una cuarta parte de los datos. El cuartil 2 es el que supera o iguala a la mitad de los datos. Coincide con la mediana del conjunto de datos. Por eso es que quizás en los ejercicios de acá es necesario que calculen también las medidas de tendencia central para ver si en realidad sí coincide con el valor de la mediana. El cuartil número 3 dice el primer valor que supera o iguala las 3/4 partes de los datos. O sea que cuando se les dice una cuarta es lo mismo que multiplicar un cuarto por la cantidad total de datos. O se divide entre 4. El valor de acá dice que supera o iguala la mitad por un medio, ¿verdad? Era 50 por un medio. Y ya tendríamos el resultado. Y el otro sería 50 por 3/4 y también tendríamos un resultado en relación a eso. Entonces dice, para determinar los cuartiles de la tabla 4.19, que era lo que teníamos ahorita, dice, calcula la cuarta parte de los datos, porque estamos hablando de los cuartiles, dice que se divide en 4 partes. Por ejemplo, los cuartiles dividimos en 4 partes acá, en 4 grupos. Entonces dice, cuando lo dividen en 4 grupos, se genera que es igual a 12,5. Entonces dicen, ¿cuál es el cuartil 1? Si me dicen que es el primer valor que supera o iguala a una cuarta parte de los datos. Entonces dice, cuartil 1 es 4, pues su frecuencia acumulada es mayor o igual a 12,5. Verificamos en la tabla, en el valor de aquí. Porque recuerden que el cuartil 1 corresponde, tal cual como dice aquí, al primer valor que supera o igual la cuarta parte de los datos. Y como nosotros sabemos que la cuarta parte es 12,5, como lo tenemos aquí, entonces tenemos que buscar en la tabla a qué dato corresponde el que tenga su frecuencia absoluta acumulada mayor de 12,5. Entonces vemos que el 1 corresponde a un 1, el 2 corresponde al 4, el 3 corresponde al 8, pero y el 4 corresponde al 17. Entonces, como es el primer número, que supera o iguala la cuarta parte, entonces corresponde al cuartil número 4, que es el que tenemos acá. Entonces, en el siguiente punto, tenemos el cuartil número 2. Dice que es el primer valor que supera o iguala la mitad de los datos. Si calculamos la mitad de los datos, nos vemos que es igual a 25, ¿verdad? Es el valor de aquí. Entonces, ¿cuál es el cuartil 2? El que supera el 25. Entonces sería que el cuartil número 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el cuartil número 5, el valor que tiene sería que 28. Entonces me dicen que el cuartil 2 es correspondiente al número que iguala o supera a la mitad del conjunto de los datos. Entonces vemos que el cuartil 2 es igual a 5. Luego el cuartil 3, recuerden que es el primer valor que supera igual a las 3/4 partes de los datos. Entonces, como les dije, simplemente cuando dicen las 3/4 partes, no es más que multiplicar 50 por 3 y lo dividimos entre 4. O sea que le quedaría más o menos ¿cuánto? 50 por 3 es igual a 150. Y 150 entre 4 es igual a 37,5.
O sea que es un valor que iguala a 37.5 o lo supera. Entonces vemos que ya no tomaré el valor 33 del 6 porque sería 36 y es inferior. Tomamos el valor del 7. ¿Por qué? Porque como es 37.5, ya el 41 supera ese valor y es el primer número que lo supera. Entonces por esa razón, el cuartil 3 corresponde a 7. Y como podemos ver aquí, pues su frecuencia acumulada supera o igual al 37.5. Entonces esto indica que los estudiantes, el 25%, como estamos verificando ya según los cuartiles, el 25% sacó 4 o una nota inferior a 4. El 50% sacó 5 o una nota inferior a 5. Y el 75% sacó 7 o una nota inferior a 7. Entonces es prácticamente la conclusión y de esta manera se realizan todos los ejercicios. Entonces no sé si tengan alguna duda en relación a eso, a lo que hemos explicado ya. Wendy, Katy, quedó por aquí cerquita ahora. No, hasta el momento no. Ok, bueno. Entonces, en el ejercicio de aquí, en el compromiso, dicen calcule la media, la mediana y la moda y los cuartiles de los datos de cada estudio estadístico. Entonces, en estos ejercicios de aquí no se le está pidiendo como que calculen los percentiles ni nada de eso, sino simplemente que hay en el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, así como la medida de tendencia central. Entonces, dice que se les preguntó 40 personas cuántas horas dedican a chatear y se obtuvieron estas respuestas. Entonces, si se dan cuenta, los datos se repiten aún así. O sea que correspondería más o menos a una tabla de frecuencia para datos no agrupados, ¿verdad? Como la que tenemos al inicio. Sí, porque los datos se repiten, ¿no? Entonces, tomarían esos valores de ahí, dirían, organizan la tabla, ya saben que primero lo que tienen que hacer es organizarlos de menor a mayor, luego calculen la frecuencia absoluta de cada uno, luego asimismo la frecuencia absoluta acumulada, tal cual como pueden ver allá en la situación introductoria. Cuando ya lo tengan, saben que van a encontrar la medida de tendencia central. Entonces saben que dentro de la medida de tendencia central, la moda es el dato que más se repite. Entonces, el dato que más se repite dentro del conjunto de datos va a corresponder a la moda. La media aritmética, saben que corresponde a el promedio de cada una de ellas en términos generales. O sea que ¿cómo lo vas a hacer? Simplemente es, si lo tienes todo en la tabla, simplemente sumar todos los números. O sea, ya de manera organizada. O sea, 7 más 6 más 4 más 8 más 3 más 2 más 5 más 3 más 9. Y el resultado lo divides entre 40, que es la cantidad de datos. O lo otro, como ya lo tienes organizado, sería, vamos a suponer que el primer número es el 1, ¿verdad? Ajá. En el 1 hay 3 veces. Entonces sería 1 por 3 más el 2 hay 5 veces más 2 por 5 más 3 por, no sé, 3 y así. Ya cuando tengas todos los números organizados de menor a mayor y multiplicado por el número de veces que se repite, el resultado entonces se dividiría entre 40, que es el conjunto total de datos. Y ese sería tu media aritmética. La mediana corresponde más bien cuando se organizan de menor a mayor, así como tienen ahí, pero todos, o sea, incluido su frecuencia absoluta. O sea que, como les dije, vamos a suponer que el 1 se repite 3 veces, entonces sería 1, 1, 1, el 2 5 veces, entonces ya tienes 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, y así lo organizas. Luego, como el conjunto de datos es 40, y 40 datos, entonces quiere decir que cuando tú organices de menor a mayor, y los tengas todos, cuando tú quieras buscar cuál es el número que se encuentra en la mitad, vas a encontrar que tienes 2, precisamente porque como la cantidad es par, entonces tú lo que tienes que hacer es coger, si es 40, ya sabes que no vas a coger 20 y 20 porque prácticamente no te queda nada, sino que vas a coger 18, 19 y 19, de tal forma que te queden en el medio dos números. Esos dos números que te queden en medio los vas a sumar y los vas a dividir entre 2. Y ese va a corresponder al valor de la mediana. Luego ya solamente calcular cada uno de los cuartiles. Ya saben que después de que lo tengas así, se hacen tal cual como lo tenías en la tabla.
de igual forma, de otra forma no lo... O sea, igual como le comentaba a un estudiante de 10.º grado, ustedes pueden ver videos en YouTube, como de cualquier forma. Que igual la explicación en términos generales es la misma y el objetivo del ejercicio también. Entonces, no hay problema que si ven, profe, que de esta manera lo vi más fácil. Bueno, perfecto, todo bien. No hay problema en relación a eso. Entonces, ya saben que para entrar a los cuartiles van a ser tal cual lo mismo que tenían en el ejemplo anterior. En el punto B van a ser exactamente lo mismo que hicimos en el punto anterior. No hay que hacer más nada, todo igual. Igual en la mediana aquí también son 36, entonces como es par, entonces también te van a quedar dos datos, vas a colocar ya no 18 y 18 porque no te queda nada, entonces vas a colocar solamente 17 y 17. Los dos que te queden en medio, los vas a sumar y los vas a dividir entre dos. Ya la mediana, todo eso es igual, la moda y todo. En el punto número 2, dice la tabla 4, bueno, no sé, alguna duda en relación a cómo lo hicieron, porque sé que algunos lo enviaron, o cómo lo deberían hacer. No sé si tienen alguna duda de lo que expliqué acá, más o menos. Christian, Steven, Britney, Wendy, Sharik, Isaac, algunos, Sergio. Bueno, supongo que no hay dudas entonces. Está bien entonces hasta el momento. Sí, señor, no hay duda. ¿Cómo? No hay dudas. Todo Este entendido. punto está fácil, profe. Ok. Bueno, entonces, en el ejercicio número 2 dice, la tabla 4.20, la tabla 4.20 muestra los salarios anuales de los trabajadores de una empresa. Calcula en qué intervalos se encuentran los cuartiles y analiza el significado de los porcentajes correspondientes. Bueno, ya esto se hace tal cual aquí, bueno, ¿cuál es la única diferencia? Que aquí son datos agrupados. Y en relación a los demás, saben que el valor más grande saben que de igual forma ustedes siempre van a calcular unos porcentajes, ¿verdad? Entonces, el valor más pequeño sería los números menores que 15, pero igual va a tomarse como el 15 en términos generales, y al final como el 160, aunque no lo estén incluyendo. Y de igual forma, como estamos hablando de porcentajes, entonces es solo realizar exactamente lo mismo que realizamos ahorita acá, en el ejemplo anterior. Calculábamos cada uno de los cuartiles de los porcentajes que se tenía y listo. O sea, la verdad, este ejercicio en términos generales lo veo hasta más fácil que el anterior. Solamente que dice que son en, ¿cómo les digo? En intervalos, pero o sea, se resuelve tal cual. No hay problema con relación a eso. O sea, en realidad eso es igual a esto de acá. Ya tienen los datos aquí. Entonces, cuando van a llegar los cuartiles aquí, el cuartil 1 dice que el primer valor que supera es igual a la cuarta parte. Ustedes saben que ustedes tienen que por lo menos saber cuántos estudiantes hay, ¿verdad? Entonces, eso también se les da en el problema de acá. Dice que calcula en qué intervalos se encuentran los cuartiles y analiza el significado de cada uno de los correspondientes. Estos son estos de aquí corresponden no al número de trabajadores ni al número, sino al número de salarios que ganan. Entonces, serían de 15 a 30 salarios mínimos, de 30 a 45, de 45 a 60, de 60 a 75 y así hasta 160. Entonces, empiezan a hallar cada uno de los cuartiles de acuerdo con cada uno de ellos. O sea, no, saben que todo se lo hace referencia a la frecuencia absoluta acumulada. Y se dan cuenta que en realidad cuántos hay, que el número que les dé total,
aquí es el número que se supone que es el número de salarios que se tienen en cuenta, ¿verdad? O sea, no sé si les quedó muy claro eso de ahí. O sea, miren, ustedes saben que, no sé si soy yo el que creo que no están entendiendo o algo, pero miren, ustedes tienen, me parece que estaba intentando entrar uno de sus compañeros, pero no vi. Bueno, ustedes saben que ustedes todo esto lo hacen referencia más bien a la cantidad total, o sea, el número de personas. Que este 50 es a lo que ustedes le van a sacar el 50%, el 25%, el 75%. Entonces, como acá directamente en el ejemplo este, a ustedes dicen, no, hay 50 datos. Así como en el ejercicio anterior, los ejercicios anteriores nos dicen, ah, no, acá hay 40 personas. Y acá en el otro nos dicen, ah, no, acá hay 36 estudiantes. Ya ustedes se lo están dando, entonces esa es la cantidad total. Pero en este de acá, como tienen estos intervalos, usted no le está diciendo, no, mire, menos de 15, usted dirá, pero ajá, yo cómo voy a saber cuántos menos de 15 hay o cuántos de estos, si eso no se incluye o algo así. Pero es que ustedes le están preguntando cuál calcula los intervalos, o sea que especifiques a qué intervalos corresponden los cuartiles de cada uno de esos. O sea, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Entonces, ¿cuántos datos hay en total? 284. O sea, estos son los datos que se recogieron al final. 284 datos. Recuerden que por esa razón, en términos generales, se realiza eso, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, y tienen 284 datos. Entonces, cuando vayan en el primer cuartil, que es correspondiente a, como les dice aquí, tal cual, dice, para determinar los cuartiles, primero hay que buscar, hay que dividir toda la expresión, o sea, la cantidad, en 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor que tiene? 284. Lo dividen entre 4 y le da exactamente 71. Entonces, ese es los cuartiles de manera general. Dan 71, ¿verdad? Entonces, dicen, Q1, Q1 es el primer valor que supera, perdón, sí, es el primer valor que supera o iguala una cuarta parte de los datos. ¿Cuál es la cuarta parte de los datos? 71. Entonces, si 71 es la cuarta parte, ¿cuál es el valor que lo supera? Y aquí si verificamos cuál. Bueno, nosotros miramos siempre la parte de acá, ¿verdad? Siempre miramos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cuál es el valor que lo supera? Si dicen que es 71, este de acá, ¿verdad? Es equivalente a 76 ya. O sea, el intervalo de 30 a 45. Ya que le quedaría, ¿qué? 76. Y la cuarta parte es equivalente a 71. Entonces, el cuartil 1 es equivalente aquí a 30, 45. Y así realizan todos los demás. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, o no sé, no tienen ninguna duda hasta el momento de cómo tendrían que realizar ese punto de ahí. No. Bueno, ok, no hay dudas. Bueno, eh, en estadística para esta semana, bueno, ya se fue la semana. Yo quedé en enviarle a 10º grado, bueno, que prácticamente hasta el segundo periodo en estadística ven los mismos temas, eh, unos temas que van a, por ejemplo, es que miren, para la próxima semana vamos a hacer otro encuentro. O sea, nosotros tenemos encuentros los días jueves, nada más. Pero entonces, pese a algunas irregularidades a la hora de los horarios con los demás profesores, como les había comentado, eh, no sé, sean como que, o sea, ahora hay mucho horario, ahora yo creo que uno se cruza otros con otros, entonces yo creo que tendría que verificar ahí, ver más o menos los horarios que han puesto ahora los profesores para ver si puedo buscar la manera de agregar otro día a la semana en que nos podamos encontrar.
y dejarle claro a los profesores que si ya tienen un horario conmigo que es fijo, porque es que algunos profesores no lo hacen fijo, sino que toman, no, dicen, bueno, vamos a comenzar ahí, vamos a tomar mañana un horario de las 9 de la mañana. Y no sé, ustedes como que se les olvidó, se les olvida que yo tengo, otro profesor tiene con ese horario. Entonces aceptan, después le dicen, ah, profe, que estábamos con el profesor acá, y no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces díganle, no importa, porque díganle al profesor, mire, profe, es que tenemos ya clase con el profesor acá o con la profesora esta, y entonces, o sea, es que en realidad yo he visto en los grupos, bueno, en 11 grado nada más tengo el grupo este con ustedes, pero en 10.º grado yo tengo un grupo así como con ustedes de matemática, de mi asignatura, y hay un grupo de están los demás profesores, que de ahí donde comentan las tareas, cosas así, de los encuentros y todo eso. Entonces, no sé, yo he visto como que, mira, y yo tengo, por lo menos yo sé el horario más o menos de la seño Julia, porque ella me lo envió una vez para ver si se me cruzaba con alguno mío, y que yo verificara entonces. Entonces yo más o menos sé, y yo veo que a veces el profesor de informática, o el profesor de Adrián, el profesor Edwin, o sea, envían un horario como que, bueno, nos vemos mañana a tal hora. Y yo, pero, o sea, se cruza con el mío, o se cruza con el de la señora Juliet, o se cruza con el de la señora María, o alguna cosa. Entonces, como que, sabiendo los estudiantes ya que los profesores ya tienen un horario estipulado, aún así no le dicen nada al profesor, o sea, no. Y yo cuando me doy cuenta, ya todos los estudiantes ya han dicho, ah, bueno, profe, bueno, bueno, bueno. Cuando viene al día siguiente, bueno, más tarde, a la señora Juliet o al profesor que tenía esa clase, ya antes estipulada, les envía el link. Y le dice, ah, no, profe, que ya tenemos clase con el profesor de informática. Ah, o con el profesor Adrián. Ah, o con el profesor. Entonces, ya igual sí es como que, porque quizá al profesor se le pase, pero ustedes son más, está el profesor solo, yo puedo colocar un horario, pero quizás se me olvida, ¿no? La verdad que se cruza con el profesor, pero ustedes son más, no sé si ustedes lo escriben en algún lado. Bueno, por lo menos yo los míos, como los estipulé desde el principio, dije, bueno, todos los jueves, bueno, los jueves, hoy no es jueves, pero ajá, todos los jueves a las 11 de la mañana tienen sesión 11 grados conmigo. O sea, yo dije, bueno, todos los jueves vamos a tratar de que sea así, para que vean como que la constancia en relación a eso y la verdad que lo considero también necesario, porque hay que aclarar algunas temáticas. Miren que estadística creo que es la primera vez que le explicamos de manera general, porque los otros eran como un poco más, digo que acá un poco más sencillos, precisamente porque todos estos son temas que ustedes han visto antes. Entonces, durante todo el año, o sea, todos estos años, tu proceso durante la institución. Entonces, como que digo, bueno, estadística es un poco más simple, estos temas así, entonces vamos a dejarla de esta manera. Igual colocaba un poco preguntas un poco sencillas para que no, simplemente era que recordaran las temáticas, supieran cómo se realizar, cómo se deben realizar, y ustedes realizaban lo mínimo, lo básico que deben demostrar para culminar la temática y poder avanzar en otro. Entonces, este tema, algunos no sé si se les presentó algún problema o se confundieron haciendo alguna cosa. Entonces digo, no, vamos a explicar estadística porque de verdad que lo considero relevante. Así como va con geometría, que geometría normalmente es una asignatura que como que no le dan como que el valor o el tiempo que se merece. Y de verdad que geometría es una de las asignaturas que uno la menosprecia, como decirlo así, a veces hasta los mismos profesores, porque hay colegios que normalmente trabajan como que por módulos, más o menos así. Entonces comienza con matemáticas, o sea, que al inicio no te dan estadística ni geometría, sino que te dan matemática como hasta el tercer periodo, y luego ya el cuarto periodo te dan geometría y estadística. Entonces te dan un temita aquí, un temita acá, y se hace, no sé, o sea, nunca he trabajado con colegios así, pero sí sé qué ha pasado. Porque durante mis prácticas en la universidad también veía más o menos así colegios que eran así. Entonces, y de geometría como que la dejaban de último. O si no la dejaban de último, es una sola vez a la semana, una sola hora. Y de igual uno dice, no, pero geometría es como algo. Uno piensa en geometría y uno dice, no, un cuaderno cuadriculado de 50 hojas. Ya, es lo único que uno piensa en geometría. Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. ¿Por qué? Porque nada más dan una sola vez a la semana, nada más dan un solo tema, imagínate, un tema a veces se extiende, o a menos que el profesor me mande a consulta. Así que ustedes puedan como que abordar más temas.
Pero de lo contrario, geometría en realidad no se le dedica como que el tiempo para explicar, porque en geometría de verdad que son bastante las temáticas. Y es más, en las pruebas de las tres cosas que son de matemáticas, porque saben que física es de ciencias naturales, lo que es matemáticas, geometría y estadística, lo menos fácil o un poco más complicado es geometría. ¿Por qué? Porque ustedes le colocan esas gráficas, esas figuras, esas circunferencias, le dicen qué pasa aquí, el centro, la directriz, la bisectriz. Y si uno no se tiene claro esos datos, esos conocimientos, uno no puede literalmente hacer nada en relación a eso. O sea, como que, no me acuerdo que eso más o menos lo vi. Y usted busca un libro donde aparezca geometría y lo primero que le aparece son los ángulos, son las figuras, eh, esos polígonos, polígonos que se supone que usted debería saber, pero algunos todavía la hora y se le olvidan los nombres, se le olvida aquí. ¿Por qué? Porque no lo dan como debería ser, sino que lo dan, por ejemplo, el sexto. Y ya otra vez por allá, en noveno, que lo vienen a otra vez, alguna cosa así. Es más, hay colegios que metían nada más la dan en los cursos más pequeños y ya cuando llegan a 10 y 11 ya no dan geometría. Entonces, no sé, lo mismo con estadística. Entonces, en estadística, antes de que se termine esta primera sesión, o no sé, yo creo que tienen ustedes clase ahora. ¿Ustedes tienen clase ahora? ¿No? No, la señora María canceló la clase. ¿La canceló? Sí, porque vamos a hacer un quiz hoy. Ah, ok. Bueno, gracias. Entonces, en estadística, yo hoy les voy a dejar una guía, o sea, correspondiente a la semana. O sea, yo siempre les voy a dejar una guía. No siempre va a haber compromiso, pero siempre voy a dejar una guía. Entonces, esta guía solamente les voy a dar las indicaciones de lo que tienen que hacer para la próxima semana en estadística, que más bien va a ser una exposición que creo que les había comentado. Pero lo que sí me preocupa un poco es que algunos, cuando yo les pedí que me dijeran los nombres de los grupos, algunos creyeron que los grupos solamente iban a ser para una primera actividad que íbamos a realizar. Saben que, bueno, yo les dije y creí que les había dejado claro que esos grupos que me enviaran eran con los que íbamos a trabajar el resto o sea, durante todo el periodo. Entonces, he visto algunos grupos que me han dicho algo más o menos similar a eso, entonces, para que estén ahí seguros de lo que estén haciendo, que si mi compañero no está asistiendo o no se comunica con ellos o alguna cosa, y ahí sí como me comunico, profe, mira, lo que pasa es que no hemos realizado tareas con él, no hemos hecho esto, no hemos hecho lo otro. Entonces, para así, porque igual, cuando yo coloco una actividad grupal y solamente un integrante lo envíe, yo creo que todos los estudiantes colaboraron para realizar eso. Y le asigno la misma nota a todos. Bueno, yo creo que ya se va a acabar esta sesión. Ya les envío un link ahora para continuar entonces.